Hola, quiero compartir con ustedes un breve análisis de este interruptor Wi-Fi que captó mi atención por ser bien compacto. Si bien ya tengo algo de experiencia con el conocido Sonoff, que realiza básicamente la misma tarea, este nuevo modelo de otro fabricante despertó mi curiosidad. Por ese motivo estuve realizando investigación sobre los componentes principales con hojas de datos que veremos, como así también una ingeniería inversa del circuito de conexión. Tendremos acceso a las conexiones mediante la bornera para alimentar contención de red, en mi caso en Argentina con 220 volts. Salida del mismo voltaje para activar un dispositivo externo con un consumo de hasta 16 A y la posibilidad de cablear un interruptor externo. En la parte posterior tendremos un pulsador y un LED debajo del mismo que indica distintos estados. Claro que la idea es activar el relé interno mediante una app en el teléfono móvil o integrar con asistentes de voz. Me interesa solo la parte electrónica, así que en ella nos centraremos. Luego de abrirlo vemos en esta imagen los componentes más voluminosos, como ser unos capacitores, inductor, una resistencia y este módulo de color azul con la parte inteligente del dispositivo. En la parte posterior del circuito impreso, los componentes para la alimentación y control. Volviendo al módulo, comencemos con la hoja de datos para entender un poco más del mismo. Dejaré un enlace en la zona de descripción para que puedas ver o descargar este documento. Tiene la denominación CB2L, desarrollado por la empresa Tuya, que tal cual se describe en esta página, es un módulo Wi-Fi que incorpora un microcontrolador BK7231N para comunicación por Wi-Fi y Bluetooth Low Energy. Se trata de una solución completa IoT de un microcontrolador de 32 bits con velocidad de hasta 120 MHz, 2 MB de memoria flash para almacenamiento de programa y 256 KB de memoria RAM. Dispone también de 5 canales PWM de 32 bits. El módulo tiene 7 pines para alimentación de 3,3, GND y 5 GPIO o pines de propósito general que, como mencionaba antes, tiene capacidad PWM. En breve en el esquemático veremos cómo se usan algunos de estos GPIO, pero resulta interesante una solución de este tipo fácil de incorporar en cualquier dispositivo y convertirlo en IoT. De manera que me propuse hacer una ingeniería inversa para entender mejor la conexión de dicho módulo con el resto de los componentes y realicé este diagrama esquemático de conexión, que es a modo de referencia y no se encuentra completo en su totalidad. Me interesa ver la solución elegida para la alimentación, ya que el módulo recibe tensión de red y debe reducir para alimentar el módulo que vimos con 3,3 y la bobina del relé que es de 5 volts. Aquí es donde entra en juego este circuito integrado, el BP2525, que es un conversor reductor o step down capaz de recibir directamente el voltaje rectificado de la tensión de red. En este diagrama de la hoja de datos se muestra una aplicación típica. Por la parte izquierda se ingresa con tensión de red. Los 4 diodos forman un puente rectificador de onda completa y un capacitor para suavizar y obtener cerca de unos 300 volts, pero ahora de continua. Este voltaje es eficaz, RMS. A la salida tendremos un voltaje que puede ser de 5 o 3,3. La salida es ayudada en su estabilidad y protección por unos diodos e inductor. No analizaremos en detalle su funcionamiento, pero quiero que veas que es muy simple. Ingresamos con voltaje de red y obtenemos 5 o 3,3. La salida es programable y, como se muestra en esta tabla, el pin cell, si se conecta a VCC, permite obtener a su salida 3,3 y si conectamos cell a GND obtenemos 5 volts. Volviendo al esquemático, se puede ver que por el terminal de L-in, que es línea de la tensión de red, pasamos por un solo diodo y luego un capacitor, con lo cual se trata de una versión más simple del diagrama anterior. En lugar de una rectificación de onda completa que requiere de 4 diodos, tenemos una rectificación de media onda, pero que para este caso es suficiente. Al menos así fue la decisión tomada al momento del diseño por parte del fabricante. El capacitor electrolítico de 4,7 microfaradios tiene un voltaje de operación de 400 volts, ya que tendremos en la realidad algo más de 300 presentes en sus terminales. Verás que el neutro de la tensión de red tiene unidos los terminales N-in y N-out.
Esto es por una cuestión práctica de ingresar con los dos cables de línea y neutro y obtener línea y neutro de salida, pero el único que se interrumpe por el relé es línea, que en breve veremos. De manera que ya tenemos el voltaje de entrada y aquí en la salida del BP2525 tendremos 5 de continua. Nuevamente aquí el diagrama está simplificado y se omitieron algunos componentes pasivos que vimos antes de la hoja de datos para no complicar la vista. Como necesitamos una referencia de masa o GND, la solución optada fue de usar esta resistencia de 22 ohm y 1 watt, la resistencia que vimos en la primera foto. En vez de usar directamente al neutro de tensión de red como GND, con la resistencia se logra cierta seguridad, ya que ante un cortocircuito, el bajo valor de la resistencia hará que se comporte como fusible, cortando así el suministro de entrada. Queda claro que no hay una aislación total entre el alto voltaje de entrada y bajo utilizado por la electrónica, decisiones hechas desde el punto de vista del costo del dispositivo. Para que se vea mejor el camino del riel de 5 volts, lo estaré marcando en el esquemático con color rojo. Los 5 son necesarios para dos tareas. La primera es alimentar la bobina del relé y como segunda tarea alimentar a este regulador lineal de 3,3, el clásico 1117. Ingresamos con 5 por el terminal de la derecha. El terminal izquierdo es GND y del central saldremos con 3,3 bien regulados para el módulo Wi-Fi. Y de esa manera se obtienen los dos rieles necesarios para el funcionamiento de todos los componentes. De vital importancia el de 3,3 para alimentar al módulo Wi-Fi que incorpora al microcontrolador. Estos pines están organizados de forma de facilitar su visualización y no es exactamente igual de cómo se encuentra en el propio circuito. Ingresamos con los 3,3 provistos por el regulador. El siguiente pin será GND, que como ya vimos es una conexión al neutro de red a través de la resistencia de 22 ohm. Perfecto, con el módulo alimentado se usa uno de sus GPIO para realizar la acción de activar el relé. Por eso desde este pin iremos a la base de este transistor NPN genérico mediante una resistencia limitadora. Cuando el microcontrolador dé la orden de activar el relé, enviará 3,3 por su GPIO, haciendo que entre en conducción el transistor. Como el emisor del mismo se encuentra a GND, en el colector tendremos también GND, y eso energiza la bobina del relé. Recordarás que este terminal de la bobina se encuentra permanentemente conectado a 5 volts. En definitiva, un 1 lógico desde el módulo activa el relé. Uno de los terminales de salida del relé se encuentra conectado de forma directa a L-in, entrada de línea, y el otro terminal a la salida de línea L-out. Así de simple logramos que la salida L-out, que hasta ahora se encontraba desconectada, obtenga tensión al cerrarse el interruptor mecánico del relé. En definitiva, es la acción más importante que debe realizar todo el dispositivo, activar el relé mediante un comando enviado desde la app a través del microcontrolador. Pero el módulo dispone en su hornera de otras dos conexiones, S1 y S2, utilizadas para conectar un interruptor externo, el cual por programación se puede usar para, por ejemplo, activar el relé de forma manual en caso de fallo de comunicación con Internet. Así que el terminal S1 se puede apreciar que se encuentra conectado de forma permanente a GND. El terminal S2 debe ingresar al microcontrolador para que el mismo pueda evaluar si se ha presionado el interruptor. Aquí debemos trabajar con voltajes lógicos de 3,3 volts. Así que de forma muy simple vemos que S2 conecta de forma directa al módulo Wi-Fi con una resistencia de pull-up de 20K. El microcontrolador establecerá a este GPIO como entrada y la resistencia de pull-up asegura una referencia a 3,3. En definitiva, ve siempre un 1 lógico. Cuando se presiona el pulsador conectado entre los terminales S1 y S2 pasa a un nivel bajo y de esa manera puede tomar la acción programada. Solo restan dos cuestiones más, el control del LED que también será comandado como no podía ser de otra manera por el microcontrolador para indicar distintos modos de operación, si el dispositivo se encuentra conectado a internet o no y otros estados importantes que debe reportar al usuario. Simplemente se conecta con este pin al cátodo. Como el ánodo se encuentra conectado a 3,3,
mediante una resistencia de 1K, enviando por el pin un nivel bajo, 0 volts, encenderá el LED y también con PWM podemos controlar el brillo y así generar algún efecto lumínico. El último sistema de control es un pulsador momentáneo que también se utiliza durante la configuración y para tomar acciones adicionales, de manera que este pin GPIO se establecerá como entrada y el pulsador mediante una resistencia de pull-up de 20K asegura que el GPIO lea constantemente un nivel alto mientras no se presiona el pulsador. Cuando el usuario lo hace, se cierra el circuito y en el pin pasa a un nivel bajo. Y eso es todo lo pertinente al hardware. Interesante ver la solución para alimentar con el BP2525 y el uso del módulo con el BK7231N que permite crear un dispositivo con un relé en un tamaño tan reducido. También interesante sería ver la posibilidad de cargar un firmware distinto, como hice con el Sonoff, que ahora tiene el de Tasmota, y me permite activarlo sin necesidad de un servicio en la nube y de forma local. Pero eso quedará para analizar en otra oportunidad. Espero haya sido de tu interés. Si es el caso, recordá dejar un me gusta y suscribirte para ver más videos de este tipo, además del usual que realizo con Arduino y microcontroladores. Por cualquier duda o consulta, podrás dejar un comentario debajo. Chao y hasta la próxima.